durante periodos de crisis respecto a las calificaciones, como nos ocurrió precisamente en el COVID y fue muy sentido en la región de América Latina. ¿Y consideras que es posible avanzar en acuerdos para el establecimiento de una agencia multilateral? Adelante, Esteban, gracias. Sí, muchas gracias, Patricia, y gracias a la Tinta por la invitación. Yo quería empezar un poco simplemente hablando del contexto de la problemática de las agencias de crediticias. Todos sabemos que tienen un enorme poder de mercado. Cerca de las tres grandes, Fitch, Moody's y Standard Poor's, siendo Standard Poor's la más importante, que ese poder de mercado genera además un sesgo en temas, por ejemplo, de la nacionalidad y donde están basadas las agencias crediticias de riesgo, que opaca a las otras agencias de riesgo que no son tan poderosas. Y aparte de la concentración a la cual yo me referí, también está el hecho de que pueden cambiar fácilmente y de la manera rápida la capacidad de préstamo de las instituciones oficiales, tal como ha pasado con Standard Poor's y la Standard Poor's y el cambio que hizo hace poco sobre la capacidad de préstamo de la banca multilateral y cómo esto puede expandir sustancialmente la capacidad de préstamo de algunas agencias e instituciones de desarrollo como los bancos multilaterales. De hecho, todo el tema de riesgo de los bancos multilaterales fue una razón central por la cual los bancos multilaterales no participaron en el DSSI. Entonces, el tema de las agencias de riesgo es exactamente quién define esta idea de riesgo crediticio. Y es la misma idea que hay con el tema, por ejemplo, de la política fiscal. Érase una vez, los temas de la política fiscal eran que los temas de expansión o la problemática era exceso o un aumento del gasto puede generar un déficit en la balanza de pagos a través de una ampliación en el desequilibrio de la cuenta corriente o puede generar inflación, y hoy la idea es distinta o la objeción hacia un aumento en el gasto fiscal es distinto. La idea es que los inversores extranjeros no van a castigar porque va a aumentar el riesgo país. Entonces tiene este poder de mercado, limitan la capacidad fiscal de manera bastante fuerte, y no solo por los costos, sino por los costos actuales, sino por los costos esperados también. Y de hecho, cuando la calificación crediticia se deteriora en el sector gubernamental, esto tiene un impacto directo en la calificación crediticia del sector privado. Hay una causalidad, por ejemplo, del ENVI, que mide el riesgo soberano, hacia el CENVI, que mide el riesgo corporativo. También sabemos que son procíclicas, que hay un conflicto importante entre el interés público y el interés privado. Las agencias crediticias son agencias basadas en el beneficio, en el lucro, y obviamente el objetivo de maximización de beneficios y valor de los accionistas es el objetivo principal de su actividad. Sabemos también que hay una fuerte asimetría, no solo porque las agencias de calificadores de riesgo penalizan más a los países en desarrollo, y cuando penalizan a los países más ricos realmente el impacto no es tan grande, especialmente, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, que dudo que una rebaja la calificación crediticia con un déficit tan grande que tienen los Estados Unidos vaya a afectar
en cualquier medida el poder económico y político de los Estados Unidos, sino también porque en el caso de los países de renta media, existe esta idea de que los países de renta media deben depender menos de fuentes oficiales y transitar más hacia los mercados privados de crédito. Y si de esta manera existe por un lado la graduación, pero a la vez que existe la graduación y la reducción de fuentes concesionales hacia los países de renta media, se les califica con criterios de países de renta baja, lo cual hace aumentar el riesgo. Y de hecho, muchos de los países, además, eh, de renta media no tienen ni siquiera calificaciones de crédito. Y también tienen un espacio, una memoria de tiempo corto. Las personas que trabajan en las agencias crediticias, debido a la elevada rotación, tienen una memoria histórica muy corta y a veces no se dan cuenta de lo que significa la rebaja de las calificaciones crediticias para los países. Estos debilidades, digamos, limitantes, obstáculos importantes al adecuado funcionamiento de la calificación de riesgo y que de alguna manera tiene un efecto en la arquitectura financiera, ha llevado a propuestas para crear agencias independientes, agencias de crédito. En 2011, tras la crisis financiera mundial y la crisis del euro, el Parlamento Europeo adoptó una resolución que pedía a la Comisión Europea que estudiara y evaluara el establecimiento de una agencia europea de calificación crediticia, y el Fondo Monetario en el mismo año también habló de la creación de una agencia pública de calificación crediticia, con calificaciones más transparentes aprobados por los países. En el 2013, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas comenzó también a pensar en la creación de un observatorio de las Naciones Unidas de proveedores de servicios de calificación crediticia. Y entre otras cosas se propuso una certificación de productos de calificación crediticia y un consenso a nivel multilateral sobre normas para las metodologías de calificación crediticia. De manera más reciente, África ha propuesto el establecimiento de una agencia africana de calificación crediticia, exactamente argumentando razones similares a las cuales yo he dado para el caso de África. La idea de generar una agencia multilateral y no tanto una agencia pública es generar un- una calificación de crédito que sea consensuada por los países, que sea, que no necesariamente, que no sirva ni el lucro privado, que evite los conflictos de interés entre bienes públicos y bienes privados, y que evite una alternativa a las calificaciones, a las agencias calificadoras de riesgo, que sería un depositorio de contratos de deuda. Porque al final del día, las agencias crediticias de riesgo lo que realmente hacen es dan información que sería muy costosa para los inversores adquirir. Y ese es de alguna manera, lo que hay detrás de la justificación de una agencia de riesgo crediticia. La idea de una agencia multilateral es que la estabilidad financiera, al igual que la estabilidad climática, es un bien público global. Y si nosotros estamos persiguiendo un bien público global, deberíamos pensar también en una institución que pudiera contribuir al bien, a la estabilidad financiera a nivel global mediante distintas mediciones de riesgo crediticio que eviten las falencias anteriores que mencioné, tales como la prociclicidad, el conflicto, la simetría, el lucro, etcétera, o el poder de mercado. Cuando uno habla de una agencia multilateral de crediticia de riesgo, realmente lo que hace falta es un acuerdo político. En términos
prácticos no requeriría realmente eh, no tendría mayor complejidad. Obviamente habría temas de cómo medir el riesgo crediticio, entendiendo por qué todos los países y las estructuras productivas de todos los países no son iguales. Los países requieren distintos tipos de mediciones, se exponen a choques distintos y por consiguiente no tienen por qué tener exactamente el mismo riesgo. Una manera, por ejemplo, de medir la deuda de los países y la calificación crediticia es utilizar, en el caso de algunas economías más pequeñas, el ingreso nacional bruto real disponible, que tiene en cuenta las remesas y el efecto de los términos de intercambio versus el Producto Interno Bruto. Y eso es una forma, por ejemplo, que se podría pensar en cómo una agencia de calificadora de riesgo podría enfrentar el riesgo de estas economías. Si uno tiene en cuenta, por ejemplo, en el caso de la pandemia y compara en el caso que yo conozco de América Central, el Producto Interno Bruto con el ingreso nacional bruto real disponible, cuando uno estima el impacto de la pandemia utilizando el ingreso nacional bruto real disponible, por lo menos 2 de 5 de las economías, 6 de las economías del Istmo Centroamericano registraron crecimientos positivos y en general la contracción con el ingreso nacional bruto real disponible fue 50% menor que con el Producto Interno Bruto. Ese es un tema de tener en cuenta la estructura productiva a la hora de medir el riesgo crediticio. Un tema adicional, por ejemplo, a medir el riesgo crediticio es medir la capacidad de pago que tienen los países, no los ingresos efectivos que pueden tener, sino la capacidad con la cual podrían hacer frente a los pagos de la deuda. Esto obviamente se tiene que hacer en un contexto más amplio y un contexto de transición hacia desafíos de más largo plazo que enfrentan los países, tales como el cambio climático. Y esto implicaría obviamente clasificaciones distintas en los países de las clasificaciones que existen hoy. Uno no puede aplicar el mismo riesgo crediticio a una economía que es más vulnerable a un desastre natural relativo a la cual una otra economía no lo es. Las funciones obviamente serían mejorar la calificación crediticia con algunos de los puntos que señalé, que los países pudieran cumplir con los ODS y a partir de las funciones se debería establecer la estructura, la gobernanza y plantear obviamente los desafíos y los costos de financiamiento. Yo pienso que los costos de financiamiento no serían muy importantes porque podrían ser hechos por los países. La estructura no tendría no tendría mayores obstáculos. Se puede seguir una estructura, por ejemplo, muy similar a la que tiene un banco de desarrollo, donde se puede tener, por ejemplo, una junta que defina los objetivos de desarrollo de una institución y donde se puede tener, en segundo lugar, una administración que sigue estos objetivos de desarrollo, pero independiente en la práctica para poder llevar a cabo y más operacional sus funciones. Y luego se puede pensar en cómo regular y de qué forma se podría ampliar la regulación de esta agencia crediticia, que tuviera más las características de regulación pública relativos a la regulación privada. Y obviamente, aparte de la gobernanza, basada en un consenso. Y yo creo que a las instituciones multilaterales, una institución como Naciones Unidas podría perfectamente ser la institución donde se podría albergar este tipo de agencia crediticia. Es la misma idea
que los mecanismos de reestructuración de deuda multilaterales en un contexto en el cual una buena parte de los acreedores de deuda soberana son acreedores del sector privado. Yo me paro aquí. Gracias. Muchas gracias, Esteban, por darnos ese panorama, las principales críticas, pero también las razones por las que sería conveniente seguir dialogando y que pueda haber una iniciativa como esta agencia multilateral en el seno de Naciones Unidas. Y esto nos da pie para pasar a nuestra siguiente panelista, Flora Sonkin. Flora, desde la sociedad civil se tiene una mirada crítica al rol que tienen las agencias de calificación crediticia. ¿Cuáles fueron las principales demandas en este sentido durante el proceso de financiamiento para el desarrollo en su cuarta conferencia, que ha sido una novedad al inicio, pero ha tenido un rol y un papel súper importante durante todo el proceso? ¿Qué oportunidades o riesgos encuentras en el resultado de esta conferencia respecto a las agencias de calificación crediticia, además como uno de los temas de uno de los grupos de trabajo que más sobresalió en este proceso? Adelante. Gracias, Patricia. Y voy a intentar hacer esta presentación en español. He preparado en inglés, pero cambiado en español, así que vamos. Bueno, voy a empezar hablando un poco de la crítica, un poco reforzando lo que el panelista anterior ha dicho, que para nosotros desde la sociedad civil, y aquí utilizo muchas de las posiciones que han sido desarrolladas dentro del mecanismo de la sociedad civil para el financiamiento para el desarrollo en su grupo de trabajo en asuntos sistémicos. Y desde nuestra mirada vemos que el monopolio que ejercen las agencias de calificación crediticias privadas a la hora de determinar la solvencia de la deuda, de determinar la solvencia soberana, se han convertido en una forma oculta de coacción económica. Y como ya ha dicho antes el otro panelista, estas agencias se caracterizan por múltiples problemas y fallos, entre ellos las calificaciones sesgadas e inexactas, conflictos de interés, penalización de la deuda y la vulnerabilidad climática, su poder monopolístico, porque en realidad hoy día son solamente 3 agencias que dominan completamente el mercado, la prociclicalidad, sesgo contra las regulaciones públicas, concentración de mercado, falta de transparencia y rendición de cuentas, entre otras cosas. Entonces, estos retos han generado riesgos sistémicos muy significativos en cuestión de sustentabilidad de la deuda y espacio fiscal, al tiempo que han aumentado las crisis financieras. Y la amenaza de las rebajas de calificación y el daño a la reputación de los países en desarrollo con la pérdida de acceso al mercado, aumento de los costes de financiación, salidas de capital, crean repercusiones e impactos muy fuertes fiscales, financieros para los países del sur. Y hay muchos ejemplos que muestran estas implicaciones negativas de las disfunciones de estas agencias. Por ejemplo, durante la pandemia de COVID, 11 países en desarrollo vieron rebajada su calificación crediticia soberana durante la primera mitad de 2020 y 12 países han visto su perspectiva cambiada de forma negativa, lo que disuadió a los gobiernos de buscar la reestructuración y el alivio de la deuda. Y tras desastres ecológicos como inundaciones, huracanes, sequías, provocados en gran medida por efectos de cambio climático impulsados por países con altas emisiones, se emiten rebajas de calificación que aumentan el costo de la financiación que se necesita con mucha urgencia para cubrir las necesidades inmediatas que fueron derivadas de estas pérdidas y daños. Y esto es muy grave porque los países que están sufriendo las consecuencias ya de una crisis climática que no han
han contribuido mucho, sino que para calzarla son los mismos países los cuales terminan por pagar un premium más alto para conseguir crédito para cubrir estos daños. Entonces es como un doble peso, ¿no?, a estos países. Y se habla también del papel de las agencias de calificación crediticia en la creación de lo que llaman de African Premium, que hace que los países africanos paguen tipos de interés significativamente más altos por los bonos en comparación con sus homólogos de otras regiones, a pesar de tener calificaciones de riesgo muy similares. Entonces, la reforma de los sistemas de calificación crediticia es esencial para garantizar condiciones de préstamos justas para los países en desarrollo y preservar el margen de maniobra política para que puedan reestructurar su deuda, avanzar hasta su derecho al desarrollo a través de un sistema financiero mundial democrático y responsable. Entonces, este análisis es precisamente la razón por que pedimos, en cuanto a sociedad civil, que se cree una comisión intergubernamental en el ECOSOC para regular, supervisar y exigir responsabilidades a las agencias de calificación crediticia. Pienso que Bhumika también va a hablar más de esto con más detalle, pero en resumen, es cierto que dicha comisión incluirá consultas con las partes interesadas, pero lo más importante es que la comisión debe estar firmemente anclada en el poder normativo de establecer la agenda dentro de los procesos intergubernamentales. Y la función de dicha comisión, entre otras reformas, sería de explorar la creación de una agencia de calificación crediticia pública multilateral en las Naciones Unidas para proporcionar evaluaciones más transparentes, más precisas, equitativas de la solvencia crediticia. Y una agencia de calificación pública de las Naciones Unidas permitiría enfoques de inversión que valoran el papel de los estados en el desarrollo, en el derecho del desarrollo y su deber para con sus ciudadanos. Por lo tanto, una agencia como esta dentro de las Naciones Unidas no solo es una necesidad muy importante, sino que es imprescindible para la justicia y estabilidad financiera mundial. Entonces, la sociedad civil exigió que la cuarta conferencia para el financiamiento para el desarrollo en Sevilla fuera un punto de inflexión donde se superara este dominio de las agencias de calificación crediticia privadas y se comprometiera a crear una alternativa pública liderada por las Naciones Unidas. No conseguimos lograr esto, pero vemos que hay como ya un amplio consenso entre las instituciones internacionales, también entre los Estados miembros, sobre la necesidad de regular las agencias de calificación crediticia. Y se trata de una cuestión de larga data, pero la pandemia, la crisis de deuda han puso este manifiesto de las disfunciones actuales más enfoque, ¿no? Y entonces, mismo que no habíamos conseguido lo que queríamos con la cuarta conferencia, ha sido sí un espacio para poder hacer campañas y también discutir esas cuestiones de una forma más profunda. Los debates actuales se centran en gran medida en intervenciones más suaves, medidas voluntarias y a menudo con participación directa de los mismos actores de mercado que deben ser regulados. Y esto, claro, es un problema. Vimos que en borradores anteriores al documento final de Sevilla pedían sí la reforma de las metodologías. Esto es algo que pidió muy fuertemente, por ejemplo, Brasil durante el proceso de preparación a la cuarta conferencia y también otros países del sur. Y a la medida que el proceso fue avanzando, este párrafo sobre las metodologías de las agencias crediticias fue quedando cada vez más diluido, ¿se habla así? Entonces, lo que ha sido aprobado en el Congreso de Sevilla, y ahora en inglés, porque es el texto final, en realidad
it's basically saying that they call upon credit rating agencies to refine their methodologies, but that doesn't mean much. And when it comes to, for instance, action to deal with the high debt premium of borrowing countries, especially in Africa, the solution offered is basically more capacity building, which we don't see at all as the right solution for this issue. And when it comes to the systemic issues section, they have decided to establish a special high-level meeting on credit rating under the auspices of the ECOSOC. So it's basically a dialogue among member states, credit rating agencies, regulators, standard setters, long-term investors, and public institutions that publish independent debt sustainability analysis. There's also something about building good practices, but then encouraging to consider national regulatory frameworks. So it's again focusing on the national level versus regulating at the global level, which is what we are proposing. And again, talking about supporting developing countries to engage with credit rating agencies by providing technical assistance and capacity building, which we see as a very patronizing way to deal with the issue. So basically, I think what we have with Sevilla as an opening is this potential of this recurring high-level meeting, which can offer a platform, as I was saying, to continue campaigning and pushing for the proposals that we have. And hopefully throughout this we can advance further. So I think, yeah, basically that's one small opening that we have to continue this conversation going. Thank you. Gracias. Muchas gracias, Flora, y además también por el esfuerzo de hablarnos en español. Creo que ya estás lista, Flora. Muchas gracias. Now I would like to invite Bhumika Mushala. Bhumika, you have done a lot of research and reports on credit rating agencies. What are the main gaps in the current system with regards to credit rating agencies, including the methodology review? And is it only about methodology? And also, what reforms need to be promoted to rebalance the current influence they have? Thank you, Bhumika. Please, the floor is yours. Hi, hello. Can you hear me? Yes, we can hear Great. you. Fantastic. I did have some slides, but I don't know if they're can be put on the screen, but either way, it's okay. So thank you very much for this invitation. I'm very glad that Latindad is having this convening in Quito. Very sorry that I cannot be there in person. I would have loved to join all of you. So with credit rating agencies, I think the most just following from my previous speakers, I think one of the key aspects is to really situate where CRAs operate. They operate within an international financial architecture that is inherently unjust and asymmetrical, and they act as market movers and policy shapers, as really powerful agents in a financial architecture that is characterized by currency hierarchy, an international currency hierarchy with the US dollar at the apex, at the echelon of this hierarchy. There's also, because of the currency hierarchy, a lack of monetary sovereignty in most global South nations, capital account liberalization, which leads to reserve accumulation and the inequity bias in the global reserve system, and a global bond market that is bifurcated between the high yield bond assets in the global South, in the high yield bond assets across the global South, and the safe haven, return to safety bond assets in the key financial centers. So just to contextualize that rating agencies operate within this extremely asymmetrical structure, and they perpetuate, reinforce, and maintain the asymmetry. That is why they are
and inherently unequal force that has been shaping and influencing macroeconomic norms and policies across the global south in a completely undemocratic fashion, a top-down supranational agent of macroeconomic policy governance across the South. So we know one of the key issues that my colleagues brought up, both Esteban and Flora, is the borrowing costs. On average, developing countries face 3 to 5 times higher borrowing costs than advanced economies. This is even when developing countries have faster growth, lower debt to GDP ratios, and strong macro fundamentals. So, on average, about 74.6% of developed countries have investment grade credit rating, relative to 9.2% of developing countries. So, if we just look at 74.6 versus 9.2, we can see the gap is so massive. In fact, we can even think of this gap as mirroring the kind of asymmetry that is presented by systemic inequality and socioeconomic inequality. These inequalities mirror and reflect each other in a pretty consistent way. We break down the 9.2% of developing countries, and according to research produced last year by the Columbia University Center for Investment and for Sustainable Investment, we see that the 9.2% of developing countries includes 18.5% upper middle income countries, 4% lower middle income countries, 0% low income countries. So essentially, if there is a low income nation with a low GDP per capita, there is no chance of receiving an investment grade rating. So that is how the system is already rigged. What does this actually mean, though? This means that the financing gap that we all hear about in the international financial architecture, in the multilateral governance discussions, we've all been hearing the gap talk. There's an X trillion gap for SDG achievement, 7 trillion, 4 trillion. The numbers keep growing. But we have to locate that gap in the reality that the 30 trillion per year of global savings flows overwhelmingly to the economies already rich in monetary, material infrastructure, investment, and human capital. There is a perverse pro-cyclical flow of capital to the rich countries. So obviously, the financial architecture being rigged against developing countries is going to lead to a permanent state of financing gap for the global south. And this is where the credit rating agencies come into play, the cost of capital and the perpetuation of that financing gap. And this is in a context where we all know the global south urgently needs public investments in the context of surpassing planetary boundaries and ecological collapse coming out of the Belém COP just last week, the climate emergency. And on the other hand, the historic levels of inequality. They have reached historic levels today, socioeconomic inequality, the political context of the resurgence of authoritarianism, and the human context of the breakdown of social contracts, the permanent naturalization of austerity ethos, of breaking down public services and the public good. So this is the context in which credit rating agencies are important, just to go beyond just the technical numbers, but really looking at the deep urgency. So I want to just take you through a very brief anatomy of the ratings methodology bias. My colleagues already pointed out very perfectly how the GDP per capita is what skews the credit ratings by income, not actual risk. So GDP per capita has been found to be the strongest predictor of sovereign credit ratings, and that too on very short-term trajectories of 5 to 10 years.
The development economics research shows over and over again that a long-term trajectory of up to 30 years is required, 15 to 30 years, not 5 to 10 years. So this automatically penalizes low-income countries, regardless of their investment quality, their growth potential. It inflates their cost of capital and penalizes them based on their poverty, based on their low GDP. So a small country with, say, $10,000 USD per capita, it does not have any practical chance of being rated favorably. So other factors like debt to GDP ratio, interestingly, we must note, is not statistically significant. And we must wonder why. There is a political economy reason. It reflects the fact that most high-income countries have AAA credit ratings despite debt to GDP ratios well above 100%. This really shows that debt to GDP ratio is not a determinant very selectively, but GDP is. So other determinants in the methodology to show how it is reinforcing the inherent asymmetries are, for example, links to the swap lines that the US Federal Reserve offers. So countries that have the links to the US Federal Reserve swap lines have better credit scores. Well, we know that very few countries, mostly rich countries and some middle-income countries, like Singapore and South Africa, they have swap lines to the U.S. Federal Reserve, but the vast majority of the Global South does not have swap lines. Another indicator, high inflation, low inflation. High inflation, lower ratings. Low inflation, higher ratings. Well, this is problematic given how inflation in the Global South is imported. Much of inflation in the Global South is imported through exogenous shocks, such as the international monetary tightening we saw in the years after COVID. That's a prime example of how inflation is imported. The US Federal Reserve increases the interest rates, and this results in a cascade of negative spillovers, such as capital outflows, the dollar appreciation, the local currency depreciation, cost of living crisis, higher import bills, and the supply chain driven commodity price shocks. So a lot of the commodity price shocks, for example, in the South, were because of the global supply chain issue. So the high inflation is not in the control of many Global South nations. It's imported externally. Other indicators include, for example, very subjective indicators of good governance, such as the public bureaucracy, government institutions. And this really reflects a Eurocentric, culturally exclusive perspective of what is good governance. Good governance was created by the World Bank and IMF, Bretton Woods institutions, following the Washington Consensus. And it is a well-known template of a very Eurocentric, top-down, and in fact quite patronizing idea of how government should be run, how they should be assessed, what constitutes bureaucratic red tape. A very important methodological bias is the procyclicality and the austerity bias that is built into ratings. So policy measures endorsing fiscal discipline are credit positive. Conversely, if there's public spending, credit negative. So what does this do? It really makes fiscal discipline, basically an austerity bias, become a signal to capital markets that a sovereign is willing to repay its debt obligations by imposing austerity on its people. So the scholars in this field have created a term for this, a term which I think sums it up. The term is downgrade austerity vicious circle. This quite sums up the austerity bias. And now I want to turn to one of the key aspects that how the rating agencies have built in a logic and a politics of penalization. And I want to just give you a few very brief cases of how this is done. So Flora mentioned the oligopoly, the monopoly of three agencies. I just want to add they control more than 94% of outstanding credit ratings. And the reason why this is so key is because they have a conflict of interest. This is one of their most, out of the whole massive kind of
panoply of critiques and issues and biases, the conflict of interest really stands out. What is the conflict of interest? It is that rating agencies deliver judgments to the very financial clients who pay them for assessments. So if you are delivering the assessment by the payment of a financial client on Wall Street, well, obviously there are questions over who are you accountable to? Is the rating legitimate? What are the motives? Who's paying who? The composition of the risk is then visibly embedded within, funded by, and accountable to capital markets. So the rating agencies are pressured to promote the policies that maximize their client profits and market shares. Now, with this politics of penalization of global South nations, we see how it exacerbates shocks and crisis. It forecloses solution pathways for debt restructuring and sustainability, and it locks in the vicious cycle of the financing gap, the lack of fiscal space. So I'll share with you 3 quick examples: COVID and the efforts toward debt restructuring and public expenditure. So Flora already pointed out that during the COVID pandemic, there were so many credit rating downgrades. I just wanted to add one sentence in the Financial Times. It was printed on June 21st, 2020. And this one sentence is this: spending what is needed on pandemic stimulus can invite rating downgrades. So the logic is well summarized in this Financial Times articles, right? For debt sustainability, one of the most shocking case studies is Zambia. Zambia was the first African country to default on its sovereign debt during the COVID pandemic. And this is a result of both the pandemic, exogenous shock, and decline in copper revenues because of the trade shocks in COVID. So they suspended Eurobond payments November 2020, but then they very diligently engaged the G20 Common Framework to restructure their unsustainable debt. But what did Fitch Ratings do? Fitch Ratings downgraded Zambia's long-term foreign currency issuer default rating, called the IDR, to restricted default status, and the country was assigned selective default ratings by the other agencies after Fitch made the first move. So fast forward 2 years later, in 2022, Zambia signed a 1.3 billion IMF program. You know, we have to remember IMF programs are a precondition of debt restructuring. And then the next year in 2023, Zambia secured a restructuring deal with its bilateral creditors, China, and members of the Paris Club. And in 2024, it secured a deal with private bondholders for 20% nominal haircut and maturity extensions. These are considerable steps over a period of time, 4 years. Even after 4 years of efforts, rating agencies did not revise Zambia's rating upward. It still kept reporting cautious outlook and citing concerns about implementation risks and future political instability. So as a result, Zambia's sovereign ratings remained near default levels. So this really is a case study that shows the punitive stance of the rating agencies, despite even IMF forecasts that Zambia's debt restructuring efforts make its debt sustainable trajectory. They were forecasting a sustainable trajectory, the IMF, and still the rating agencies treat restructuring process as a sign of insolvency rather than a tool for restoring sustainability. So this begs the question, how is debt restructuring being understood? And what other options are there? Is this in essence a locking in of a vicious cycle? And last, I want to conclude with the climate credit score. This is often not mentioned enough because it's a recent development, the way that the credit rating agencies have been integrating climate risks. In 2016, Moody's produced a report. It was titled Assessing Climate Change for Sovereigns. And it says, sovereign ratings are increasingly and strongly correlated with their susceptibility to climate change. And in this report, they admit that they make explicit downward adjustments to account for sovereigns' vulnerability to climate change. So, in other words, downgrades are made preemptively based on vulnerability to climate change, regardless of the event of a climate disaster. So we see very clearly here all the climate governance principles we know
CBDR, common but differentiated responsibility, historical climate debt, polluter pays principle. The rating agencies reverse these principles. It's a 180. And this is the financial architecture we operate in that is a mirror refraction of the opposite principles and processes of governance than our climate governance and our multilateral governance. And this is where we locate rating agencies as being a counter force to the multilateral efforts towards climate justice and economic justice. So a stunning example is found in Pakistan. Pakistan, as many of you can maybe Bhumika, remember. 2 minutes. Yeah, I need less, yeah. So in Pakistan, there were devastating floods in October 2022, and Fitch Ratings immediately downgraded Pakistan. And its logic was that the flooding in Pakistan would undermine Pakistan's effort to control its fiscal and current account deficits. And this is in a situation where Pakistan was already in commodity shock crisis, high inflation, and a debt crisis as well. And ultimately, in the following years, more than 9 million people were pushed below the poverty line, and high food insecurity was exacerbated. So we see the damaging effects. So to finally conclude, the reforms to CRAs first speaker, Esteban, very clearly pointed out the multilateral credit rating agency and its great potential. So I would just absolutely affirm and agree with everything Esteban said on the multilateral credit rating agency and the various functions and objectives it would need to have. And my colleague Flora pointed out the UN General Assembly and Financing for Development, the positions and the demands that civil society had. So I will just point out that in terms of reforming the methodology, we really need to embark on a redesign of the commercial CRAs and a real structural change in their methodology. So, of course, a long-term growth trajectory, establishing a condition and principle to eliminate the criterion of GDP, taking into account the maturity structure and the uses of sovereign debt, really looking at what is being built by sovereign borrowing, the infrastructure, the sustainable development, allowing for regional monetary arrangements to ensure liquidity of member governments, supporting, not penalizing exogenous shocks and climate risk. This should be a principle. This should be a principle that goes beyond just reforming the rating committees and diversifying the members. There's a lot of talk about having more multilateral development banks and climate experts in the rating committees, but we need a solid principle. We need legislation. And of course, the subjective assessments about the South inherently having political risk. This needs to be countered as completely inaccurate. So I conclude there, but I hope this fleshed out just how important rating agencies are for historical justice, climate, economic, and structural change and equity. Thanks so much. Thank you so much, Bhumika. Gracias por diseccionar la anatomía de una agencia de calificación crediticia y reflejar que existen casos que muestran este impacto, que es impacto en países del sur y además justo en contextos de crisis, en el peor momento. Y para plantear estas propuestas, hemos escuchado de Esteban cuál es la propuesta desde América Latina y la situación que vivieron nuestros países como parte del impacto que tienen en el costo de financiamiento y además otros impactos. También vemos que sí hay una oportunidad. Ya Flora nos mencionaba que los distintos países, los gobiernos de nuestros países y de otras regiones están teniendo diálogos y debates alrededor de este cuestionamiento a las agencias de calificación crediticia y sobre alternativas.
Y bueno, entonces, based on all this, I would like now to invite Bodo Elmers. Bodo, CRAs influence the cost of financing, as we have been hearing in this panel today, and they definitely play an important role in the financial gaps between northern and southern regions. What other alternatives could be proposed to reduce the cost of financing? What regulatory reforms of financial markets are necessary, particularly with regard to the Basel criteria? And you just released a very good report on these issues. So if you would share us a little bit on this as well. For instance, there is already a southern region as Africa that is working on having an independent CRA. Thank you, Bodo. Please go ahead. Well, thank you, Patricia. And let me start by saying Feliz cumpleaños and congratulate Latindad for your 25th anniversary, which I understand is this year. I think it's been the first time I got in touch with Latindad was in 2009 when Carlos Bedoya bumped into our office just started to work for Eurodat. And yeah, we had a great night out in Brussels together. And I had very, very fond memories of 16 years of cooperation with Latindad. And I wish you all the best in many, many good years to come. So, and let me also quickly respond to Bhumika's comment that the Washington Consensus is Eurocentric. The Washington Consensus is called Washington Consensus because it was shaped in Washington, and Washington is actually not in Europe. Actually, many European countries fell victim to the Washington Consensus, especially in Eastern Europe. We had the shock transformation after the collapse of the communist socialist regimes in Eastern Europe, and these countries ended up with very high inequality after the transformation that the IMF imposed of them. And many Western European countries actually lost their welfare systems, including my countries, when we imported neoliberalism, which in my view has been more shaped in the Reagan Thatcher area in the USA and the UK. So just a contribution to the discourse. But coming to your question, Patricia, yeah, I understand we missed the colleague from Afrodat. So the reason why I'm not with you at the moment is because I'm actually in South Africa, and I just attended the G20 summit events here. And indeed, I mean, one of the key innovations we currently have in the international financial architecture is the African Regional Initiative to create an African credit rating agency. It is an innovation that, well, I mean, the previous speaker said it should address two of the key problems we currently have as credit rating agencies. I mean, African countries, especially African private sector entities, often have the problem that they have no rating at all. And that means that many foreign investors cannot invest in their assets, or they can do so only by having very high capital requirements when it comes to banks. And of course, I mean, and all the previous speakers referred to that, we have the so-called prejudice premium, or the bias by the traditional credit rating agencies, which I think applies to all countries of the global south, but especially to Africa. African countries have the worst credit ratings on average, and they also have the highest borrowing costs in consequence. And of course, the African Credit Rating Agency is supposed to provide something like a fourth opinion to the one of the big three. The operationalization is, to my understanding, a little bit delayed. It was actually the African Union already had made the decision in 2019 to create such a regional entity. In the beginning of the year, they said it should start operating in 2025. The date has now been moved to 2026, but the decision has already been made that there will be a headquarter in Mauritius, that there will be regional offices across Africa. And indeed, but it's not going to be, I mean, it comes with a public mandate, but it will be a private sector entity, and it should be funded similar to traditional rating agencies by the entities that it rates. I mean, Bhumika explained it. I mean, in fact, the issuers of debt instruments actually pay the rating agencies for their ratings. This will be the same in case of the African Credit Rating Agency, which has the advantage that it will be self-funded in this regard. So we don't know yet what impact it's going to have, but interestingly, I mean, the traditional rating agencies already feel the pressure.
Here in South Africa, in Johannesburg, there was a big summit organized by Standard & Poor's to explain basically how great the work is they're doing. Moody's is currently going on a roadshow, and we met them, for instance, in Seville at the Financing for Development Summit, in New York at the Financing for Development Forum. They're going everywhere to explain how their methodology works to create a better understanding. So you realize that the traditional rating agencies already feel the competition. And in fact, one of the interesting cases, South Africa has been upgraded 2 weeks before they hosted the G20 summit by S&P Global, and for the first time in 17 years. So that actually shows you that there is, for me, I would say South Africa deserves the upgrade, but deserves a better rating, but that also shows you that there's some sort of political or subjective element in these ratings when a country that assumes the power to regulate rating agency gets an upgrade from a rating agency only two weeks before it hosts such a big event in their own country. Yeah, but indeed on financial regulation, one of the main problems that the African Credit Rating Agency or any other rating agency that is not the big three will face is that it needs regulatory recognition in the countries which host the big financial centers and where the big investment firms sit. Banks, private investors, BlackRock, and so on. Because, of course, everyone can do a rating. You can do a rating, I can do a rating, but the problem is if this rating is accepted in financial regulation. And for this, you need some sort of, it can happen, of course, on a bilateral basis. The USA can decide, the UK can decide, Singapore, Japan, Germany, that they will accept the ratings done by the African Credit Rating Agency on the same level as they accept the ratings from Fitch and Moody's and Standard & Poor's. But the best thing, of course, would be that there's some sort of multilateral agreement on this. We had hoped to get this out of the G20 summit, but there's actually no language at all on credit rating agencies in the outcome document. But indeed, this could be also one task, and Flora mentioned this, that there will be regular meetings now at the United Nations at the ECOSOC on credit rating agencies, and perhaps this could also be a space where the international community decides that innovative ratings or ratings done by innovative agencies such as the African Credit Rating Agencies or also regional alternatives in Latin America will be accepted by regulators at the same level as the big three. This is one thing to agree on. Patricia, you also asked about Basel III. Basel III is a problem in the regard that Basel III established so-called capital adequacy requirements. So Basel III includes rules how much reserve capital a bank must have in comparison to the risk of the assets it has invested in. And of course, here credit rating agencies play a big role. Actually, in fact, this is relatively new. When Basel I was was agreed on several decades ago, they made a very clear distinction between OECD member states and non-OECD member states. Non-OECD member states were collectively rated more risky than OECD member states. Now the rating is the decisive criteria. The worse the rating of a country is, if it's a sovereign rating or private rating, the more reserve capital a bank must have if it holds the bonds or if it lends to this country. That means, of course, lending to to countries with a bad rating is more expensive for banks than lending to countries with the good ratings, and which is why they either don't do it at all or they charge the higher borrowing costs. So this is one of the main criteria for one of the main reasons for the high borrowing costs in many countries of the global south. It's interesting when you look in different sectors. For instance, for infrastructure investment, it's a quite high problem because infrastructure investment is mostly long-term. It's mostly several years, sometimes decades, until the money is paid back. And at the moment, Basel III established that the maturity has to match. So if a country, if a bank, if an investor lends a lot to infrastructure projects, especially the global south, it needs to have assets or some sort of capital on its balance sheet that matches the maturity. So that means there is a disincentive for banks to do long-term investments, basically. This is basically promoting short-termism. The same is
same rules of with Basel III for small and medium, similar rules for small and medium enterprises. They have a very high risk rating, and especially if they, I mean, here also the rating of the small and medium enterprise is relevant. But if they have if they have no rating at all, they are put in a very high category of risk rating, which means it's very costly, sometimes unaffordable for a bank to lend to SMEs. And this is also one of the reasons why for instance, new rating agencies like the African credit rating agencies are supposed to fill these gaps. I mean, to give ratings to entities that don't have them yet. So there are quite a number of problems related to Basel III. These are a little bit more technical views. There are also some, I would call them a little bit more revolutionary proposals to reform Basel III. On our friend Juan Pablo Boleslavsky and Oliver Panicke have just released an article basically arguing that the risk premium in sovereign lending plays the same role as, it's basically collateral, plays the same role as, for instance, a house or an apartment place when you have a mortgage. So it basically, it compensates, or it's collateral that compensates the lender for the risk he or she might take. But the difference between both is, I mean, even if a sovereign borrower pays back a loan in full and on time, the risk premium, the additional interest rate the creditor has charged stays with the creditor. While when you have bought a house, when you had a mortgage and you paid off the mortgage completely, the house remains with you, the buyer of the house. So this is a bit of a difference. So you see that creditors that have lent, let's say, to Senegal at an interest rate of 8%, while they would have received only 3% if they had lent to the USA, they keep these 5% margin even if Senegal pays back in full. So this is having this in mind, Juan Pablo and Oliver argued basically that we should have legal changes to Basel III, where also the risk premium is treated as collateral, similar as the house and the mortgage. And if a borrower pays back in full, the whole risk premium should be paid back to the borrower country. That means, in fact, in all cases where there was no default during the time that the credit had been paid off, the cost of borrowing had been equal. So this could equalize borrowing costs between all countries, between North and South, so to speak. That's of course a bit more a visionary perspective, but I found this quite interesting, and that's I think that's more a revolutionary approach. I think I'm running out of time already. Let me start by saying I think we as CSOs, we have neglected the topic financial regulation a little bit in recent years. I mean, we've all been, I think that the older of us still remember that we worked a lot of this after the global financial crisis, 2008, 2009. When I started to do my research, when I looked into it, I realized that I think no one of us really covers at the moment the Financial Stability Board, the Financial Action Task Force, the Basel Committee. I remember the last time that I spoke to an officer who was in charge of the Financial Action Task Force was like almost 10 years ago. So I think, I mean, indeed, I mean, Flora mentioned this. I mean, one of our ideas is, of course, simply to, I mean, strengthen mandates at the United Nations to replace these bodies in financial regulation. But I mean, in fact, they are operating in an accountability vacuum. I mean, it's not just that there's very little participation by the Global South in these bodies. There's also very little accountability, little transparency. So in fact, yeah, I think, and this is why I'm also happy that Latin, that you put it on the agenda of this meeting. I think we need to invest more time and energy in the coming years to make sure that that these bodies of financial regulation are better covered by us, and that we increase an effective advocacy on that. And I stop here. Thank you. Thank you so much, both, for all those insights and for updating us on what are the current initiatives, but also what are the challenges and opportunities. And me gustaría ahora, hemos tenido una mirada más global de discusiones que se están dando en espacios globales, una mirada regional de América Latina, de qué está pasando en África, pero también qué otras oportunidades y desafíos hay. Ahora me gustaría invitar a Pablo Iturralde,
Pablo, me gustaría ir y a bajar un poco más a lo nacional y que también veamos algo que está un poco, que lo podamos sentir más cerca. Pablo, en términos de impactos, más allá del costo, que lo han mencionado todos los panelistas, las agencias de calificación crediticia también podrían tener una injerencia en la soberanía de los pueblos. Y aquí es importante el caso precisamente ecuatoriano, cuando tuvieron una consulta nacional para salvar el Yasuní y el Chocó andino, y que de forma posterior a los resultados de esta consulta pudieron haber tenido algunos impactos en el riesgo crediticio para Ecuador. ¿Nos podrías comentar más sobre este caso y qué se demanda desde la sociedad civil? Hola, muchas gracias, Patricia. Bueno, sí, creo que hemos visto sobre todo algo que me va a ayudar a mí como marco de comprensión, y yo tenía también algunas ideas conceptuales que había preparado para mostrarles, pero me voy a concentrar mejor en la descripción del caso. Y sí, el mercado financiero en general castiga las decisiones soberanas sobre el medio ambiente. Y yo diría que las calificadoras de riesgo, en particular, no solamente están limitando la posibilidad de las posibilidades fiscales, del espacio fiscal, sino además están limitando las posibilidades de decisiones medioambientales. Y el caso de Ecuador es sobre las decisiones, sobre cómo reaccionaron las calificadoras de riesgo frente a la consulta popular que se hizo en Ecuador en el año 2023, donde se le preguntó a la población sobre si querían o no querían la explotación minera en el Chocó andino, que les voy a mostrar, que queda aquí, miren, en la ciudad de Quito precisamente, ¿sí? Es un puntito chiquito el Chocó andino. Y le preguntaron a Pichincha si es que querían explotación minera en esta zona o no. Y luego la otra pregunta era sobre la explotación petrolera en el Parque Nacional de Yasuní, que en cambio ¿no prende el puntero? Bueno, el mapa que tienen a mano derecha, y como pueden ver es una extensión amplia que está en el centro de la Amazonía del Ecuador, y es una de las zonas más mega biodiversas del planeta, muy importante en términos ecológicos y muy importante también en términos de la protección de los pueblos indígenas que viven ahí. En la zona del Yasuní viven pueblos indígenas. Muchas gracias. Pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Para los que no son del país, y les explico un poco qué es un pueblo en aislamiento voluntario. Son personas originarias de esos territorios que han decidido por propia voluntad aislarse de la sociedad envolvente. Y entonces se realizó la consulta y la población decidió por el sí, por proteger el Chocó andino, con un 68% de la población, ¿sí?, que respaldó la propuesta, y por el sí, para dejar el petróleo bajo tierra en la Amazonía ecuatoriana, con un 58% de la población. Y estamos hablando de recursos que son recursos, digamos, en términos de petróleo, que son importantes, son más de 700 barriles, más de 700 millones de barriles de petróleo que se encuentran en esa zona. Que en términos económicos hay una discusión, hay un debate, no son cifras cerradas, pero la información oficial menciona como 1.200 millones de dólares anuales, ¿no?, en un país que tiene pues representará esto un poco más del 1% del Producto Interno Bruto, ¿sí? Otras cifras, digamos, dicen, no, en realidad esto no son 1.200 millones, es una exageración, debe ser una cifra mucho menor, ¿no? Y en realidad, si uno cuenta lo que uno debe gastar en salarios, en producción, los costos de producción principalmente, porque los costos de producción además no se quedan solamente en el país, sino que se importan, ¿sí?,
Y así, bueno, debaten y están entre 1.200 millones, 250 millones, pero bueno, en este momento eso no es lo fundamental. Lo fundamental, ver primero, antes de ver cómo reaccionaron las calificadoras de riesgo, quiero mostrarles algunas fotos para que más o menos tengan una idea de qué es el Parque Yasuní. Esta es una foto del pueblo Guarani. Sí, el pueblo Guarani son parte de los indígenas de la nacionalidad que vive en aislamiento en esta zona. Esta es una cuenca, el Parque Yasuní es básicamente una cuenca gigante de agua con muchísimos témpanos, bosque, ¿no? Oh, se me han quedado las otras fotos, están más adelante. Y bueno, solamente para que tengan una idea, ¿no? Y hay la población, realmente hay una población enorme, sobre todo una población joven que se emociona mucho con la posibilidad de proteger el parque, ¿sí? ¿Y cuál fue la reacción después de conocer los resultados de las calificadoras de riesgo? Pues, o sea, uno se pregunta, las calificadoras, cada vez que un periodista les pregunta cuál es la metodología que tienen para calificar a un país, ya vimos que, digamos, no son transparentes, son confusas, no son justas, etcétera. Pero las calificadoras normalmente dicen, bueno, son decisiones que se basan en indicadores económicos, fiscales y de gobernabilidad. Pero entonces, ¿qué hacen opinando? ¿Qué hacen considerando una variable ambiental en sus decisiones? CNP advirtió que si Ecuador dejaba de explotar el Yasuní, debía compensar fiscalmente con más impuestos o recortes para mantener la calificación. Fitch señaló que el resultado del referéndum podría tener impactos negativos en crecimiento, cuentas fiscales y liquidez externa. Moody's, en cambio, la victoria del sí en Yasuní y el Chocó andino podría tener efectos adversos sobre la ya frágil nota soberana CAA3, que significa peligro muy alto, ¿no? Y lo chistoso de todo esto, a mí me parece gracioso, pero es una cosa muy seria, ¿no? Es que a pesar de que califican muy mal una decisión soberana, una cuestión de democracia ecológica, que además tiene un impacto a una escala enorme, ¿sí? En cambio, junto al Fondo Monetario Internacional, hablaban muy bien de proyectos chiquitos medioambientales por el canje de deuda, ¿no? ¿Y por qué? Porque atrás de esto está que la deuda externa se paga con petróleo ecuatoriano. Y no es una metáfora, no es algo teórico. Las cuentas nacionales es lo que nos muestra. Les voy a mostrar un cuadro, una investigación que realizamos precisamente con Latindad, de los movimientos netos de las reservas internacionales. ¿Qué quiere decir movimientos netos? Quiere decir que después de sumar y restar, este es el resultado, ¿no? Entonces, las reservas internacionales en Ecuador están compuestos por el sector privado, por el sector público, las bóvedas de los bancos. ¿Por qué las bóvedas de los bancos? Porque todos los bancos privados tienen que tener una parte de sus depósitos como encaje, en el Banco Central. Y como en Ecuador nuestra moneda es el dólar, una vez que los bancos depositan en el Banco Central su encaje, automáticamente son reservas internacionales, ¿sí? Es una diferencia con el resto de países. La deuda pública y los hidrocarburos. Y perdón que me parecía va a ser más fácil apuntar con esto. Resulta que el movimiento neto de todos los sectores está en rojo. El sector privado desde el año 2014 hasta el año 2022 está en rojo, es decir, en el año 2022, por ejemplo, 1.289 millones se restaron a la Reserva Internacional. El sector público desde el año 2014 hasta el 2022 en rojo. Ese año se restaron 997 millones a la Reserva Internacional. Las bóvedas de los bancos apenas tienen un saldo positivo en el año 2022, pero de ahí todos los siguientes años es negativo.
el único sector que aumenta las reservas internacionales, que las hace crecer, es el sector de los hidrocarburos, ¿sí? Y la deuda pública. Pero la deuda pública después tienes que pagarla y se pone también en rojo. Entonces, las reservas internacionales, este cuadro es interesante porque nos muestra que las reservas internacionales son fundamentalmente, el petróleo son recursos públicos, igual que las reservas internacionales. Perdón, me paso. Aquí estaban los otros, listo. Y ahora, no tengo lamentablemente un cuadrito para mostrar los valores del Yasuní, porque no tengo una investigación sobre eso, pero con Latindad hemos realizado una investigación sobre los canjes de deuda con Galápagos, y yo lo que hice ahora es igualar las cifras para tener una idea de qué montos son a diferentes valores presentes netos, ¿no? Porque las cifras, el valor presente neto, o sea, las diferentes versiones que hay de cifras que cambian de un medio a otro, no es porque tengan cálculos, digamos, porque están partiendo de supuestos distintos, sino solamente es porque están calculando un valor presente neto a diferente porcentaje, ¿no? Pero bueno, lo que aquí quería mostrar es que la reestructuración de bonos del año 2020 sí generó un ahorro para el Estado muchísimo mayor a los canjes de deuda por Galápagos y al canje de deuda por la Amazonía, ¿sí? Y sin embargo, entonces uno dice, los canjes de deudas realmente fue un esfuerzo pequeñito en términos de ahorro fiscal, un sacrificio enorme en términos de soberanía fiscal y en términos de soberanía ambiental, y sin embargo las calificadoras de riesgo respondieron de una manera rarísima. ¿Qué pasó? Que trataron primero las operaciones, dijeron algo que nosotros veníamos diciendo, no son donaciones, son operaciones de mercado. Ya listo, tenemos un punto de partida para evaluarlas. Pero lo que pasó es que evaluaron el canje de deuda con Galápagos como una transición de mercado que no es un alivio estructural y que por lo tanto no altera el riesgo país. O sea, lo pidieron, ¿no es cierto?, pero no ayudó a bajar el riesgo país. Pero más raro todavía, aunque no ayudó a bajar el riesgo país, digamos, de la nación, en cambio, sí ayudó a mejorar la calificación de esos bonos que estaban devaluados al 34%, 40%, y los puso en AAA. O sea, están diciendo en otras palabras que Ecuador es un país súper riesgoso, pero si interponemos unas garantías del BID y además ponemos un vínculo especial en un paraíso fiscal y además hacemos ajustes estructurales bajo jurisdicción de Nueva York y les ponemos arbitraje internacional, entonces ahí sí sería seguro, ¿no? Pero es una contradicción que es importante resaltar. O sea, un riesgo país que finalmente no mejoró, pero en cambio unos bonos que tienen una calificación AAA y que implican un sacrificio tanto de medio ambiente como de soberanía fiscal. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Y podemos ver entonces en concreto cómo es el impacto de la actuación y del rol de las agencias de calificación crediticia en nuestros países y en temas de soberanía, en temas de cambio climático. Bien, agradezco a todos nuestros panelistas.